Bueno, y para empezar a hablar acerca de los análogos de GLP-1, pues es importante recordar un poco el efecto incretina. Y ese es el doctor Holtz, uno de los investigadores que por primera vez describió la molécula del GLP-1 en 1987. Realmente no fue hace mucho tiempo que se aisló esta proteína, esta hormona que es responsable en gran parte del efecto incretina. ¿Y qué es el efecto incretina? Ustedes aquí pueden ver en esta gráfica de la izquierda cómo cuando a una persona se le da una carga intravenosa de glucosa o una carga oral en azul, la liberación de insulina es mucho mayor cuando esta carga es por vía oral. Y este efecto pues es responsabilidad de las incretinas, el aumento de esa secreción de insulina cuando consumimos esa misma cantidad de glucosa por vía oral. En los pacientes con diabetes tipo 2, este efecto incretina se encuentra abolido, se encuentra disminuido y podemos ver aquí en la gráfica de la derecha cómo los pacientes con diabetes tipo 2 pues no presentan esa elevación de la excursión de insulina después de la carga oral de glucosa como sí lo hacen los controles sanos. Se empezó a partir de este hallazgo del GLP-1 a evaluar cuál era el efecto que esta molécula tenía en los pacientes con diabetes tipo 2. Y miren cómo los pacientes con diabetes en verde tenían unos niveles de glucosa elevados, pero los cuales se podían corregir y se podían disminuir a los niveles de un paciente control al hacer una administración intravenosa o una infusión continua del GLP-1. Y se empezó entonces a evaluar cuál era el mecanismo por el cual esta molécula ejercía su efecto para reducir la glucosa. Y se ha encontrado que las principales razones por las cuales los análogos o el GLP-1 reduce la glucosa es porque tiene un efecto insulinotrópico, inhibe la producción de glucagón y además disminuye el vaciamiento gástrico. Pero además de estos efectos a nivel pancreático y a nivel de secreción de insulina y de supresión de glucagón, se ha encontrado que existen receptores de GLP-1 en muchos otros órganos y que son responsables hoy en día de muchos de los otros beneficios que tienen estos medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, a nivel cerebral tenemos receptores de GLP-1 a nivel del hipotálamo y su acción en el cerebro reduce el apetito, además tiene un efecto neuroprotector y disminuye ese comportamiento de recompensa que podemos tener al consumir ciertos alimentos. A nivel pancreático, como les mencionaba, pues aumenta la secreción de insulina. En modelos murinos también se ha demostrado una biogénesis de la insulina, la disminución de la secreción de glucagón y una disminución de la apoptosis de las células beta. A nivel estomacal y a nivel intestinal, pues disminuyen el vaciamiento gástrico, lo cual también favorece un poco a ese efecto agudo de saciedad que generan los medicamentos, disminución de los lípidos postprandiales y también últimamente se ha encontrado que el análogo, que la acción del GLP-1 a nivel del mismo intestino puede mejorar la microbiota intestinal y puede generar una reducción de la inflamación intestinal. A nivel del tejido adiposo, reducción de inflamación, aumento de la lipólisis y se ha interrogado si pueden ser moléculas que puedan favorecer el browning, que es ese paso hacia que empecemos a formar tejido adiposo pardo, el cual sabemos que es el que produce un consumo de energía y que podría ser un factor que podría aumentar nuestra tasa metabólica. A nivel muscular disminuyen o aumentan la captación de glucosa y mejoran la sensibilidad a la insulina. En los riñones se ha visto que aumentan la natriuresis y aumentan la diuresis. En el sistema inmune generan una disminución de la activación del sistema inmunológico y una reducción de la inflamación. A nivel plaquetario, reducción de la coagulación. Y un efecto pues bastante interesante es su efecto a nivel cardiovascular, generando cardioprotección, un aumento leve de la frecuencia cardíaca, una mejoría de la función diastólica y de la contracción miocárdica, y a nivel del hígado, una reducción de la gluconeogénesis hepática y una reducción de la esteatosis, por lo cual también se ha planteado que sean moléculas útiles para el paciente inicialmente con diabetes e hígado graso.
Por eso es que son medicamentos muy interesantes para el tratamiento de la diabetes, porque pueden intervenir en muchos de los mecanismos fisiopatológicos de los que se habla hoy en día en la biogénesis de la diabetes, donde no solamente estamos hablando acerca de reducción de producción de insulina y resistencia a la insulina, sino de muchos otros efectos que conllevan a la hipoglicemia, donde los análogos de GLP-1 actúan casi que en todos los niveles. ¿Cómo es el mecanismo de acción entonces de estos agonistas del receptor de GLP-1 y sobre todo cuando lo comparamos con los inhibidores de DPP-4, que son los medicamentos orales que también actúan a nivel del sistema de incretinas? Una vez nosotros consumimos sobre todo carbohidratos o a veces grasas, a nivel de las células L del intestino se libera el GLP-1. Este va y ejerce sus efectos a nivel de la célula beta, uniéndose al receptor de GLP-1, pero realmente el GLP-1 nativo, el GLP-1 humano, es rápidamente degradado por esta enzima, la DPP-4. Y por esto realmente la vida media del GLP-1 es muy corta, entre 1 y 2 minutos únicamente. Cuando nosotros utilizamos un inhibidor de DPP-4, lo que estamos haciendo es aumentar los niveles fisiológicos de ese GLP-1 endógeno, por lo que hacemos es bloquear la acción de la DPP-4. Cuando nosotros administramos un agonista del receptor de GLP-1 y sobre todo si lo comparamos con el uso de un inhibidor de DPP-4, no estamos solamente aumentando los niveles a nivel fisiológico, estamos haciendo un efecto suprafisiológico. Los análogos del receptor de GLP-1 actúan similar al GLP-1 nativo, inclusive muchos se unen de una forma potente al receptor y lo que se hace es que tengan una conformación que los haga resistente a ser degradados por esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4. Es por esto que nosotros en la parte clínica observamos algunas diferencias tanto en la potencia de reducción de los niveles de glicemia como efectos en peso y como los otros efectos adicionales en otros órganos cuando comparamos estos dos tipos de medicamentos. Si miramos los análogos del receptor de GLP-1, reducen el vaciamiento gástrico, esto lleva también a una reducción del apetito por su efecto a nivel cerebral y a nivel hipotalámico, lo cual conlleva una reducción de la ingesta calórica y una reducción del peso, un aumento en la secreción de insulina, una reducción de la producción de glucagón, lo cual no vemos en general con los inhibidores de DPP-4. Por esto estos son neutros en peso, a pesar de que también tienen un efecto hiperglicemiante en general y en la mayoría de los estudios se ha demostrado que los análogos de GLP-1 son mucho más potentes en reducir los niveles de glucosa versus un inhibidor de DPP-4 y mucho más potentes en reducir el peso también comparado con un inhibidor de DPP-4. Y tiene realmente unos efectos más allá de únicamente tener un control glucémico. Y sabemos que hoy en día estamos hablando en diabetes de ir más allá, ¿no? Dejar ese enfoque glucocéntrico y tratar de controlar otros factores que son importantes en el paciente con diabetes y que finalmente me van a llevar a reducción de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Tiene un efecto importante en control glicémico, prácticamente son los antidiabéticos que reducen con mayor potencia los niveles de glucosa y que inclusive, y ahora se los voy a mostrar, lo hacen equiparable a lo que lo hace la insulina basal o en algunos casos hasta mejor, con un efecto muy interesante en pérdida de peso. Realmente son los medicamentos que logran una mayor pérdida de peso de los medicamentos antidiabéticos con los que contamos hoy en día y además con unos efectos interesantes a nivel cardiovascular. Hay diferentes opciones hoy en día para el tratamiento y tenemos diferentes análogos de GLP-1 y es importante que veamos cuáles pueden ser las diferencias y que de pronto en algunos casos pueden ser el motivo por el cual pueden tener efectos en cuanto a reducción de glicemia, en cuanto a reducción de peso, en cuanto a beneficio cardiovascular y renal, un poco diferentes. Están los análogos del GLP-1 que son derivados del Exendin 4. El Exendin 4 es una proteína que se encontró en la saliva de este lagartico que se llama la Gila monster y tiene más o menos un 65% de analogía con el GLP-1 nativo o con el GLP-1 humano. De esta molécula se derivan dos análogos de GLP-1, el lixisenatide y el exenatide.
Estos dos además son de acción corta y sobre todo impactan los niveles de glucosa postprandial. Y están los análogos del GLP-1 humano que han sido creados a partir de técnicas de DNA recombinante y que tienen una homología mucho mayor con el GLP-1 nativo. En nuestro país en este momento contamos con 3 de estos medicamentos que son liraglutide, dulaglutide y semaglutide. Y aquí podemos ver un poco la diferencia y la variación en la estructura molecular. Aquí vemos el exenatide y el lixisenatide, que como les decía, son basados en la exendin 4, que se deriva de la saliva de la Gila Monster, y vemos cómo tienen un 53, un 50% de homología con el GLP-1 nativo. Aquí también podemos dividirnos por moléculas pequeñas o moléculas más grandes. Las pequeñas están liraglutide o semaglutide y las más grandes dulaglutide y albiglutide. El liraglutide pues fue uno de los segundos análogos de GLP-1 aprobados para su uso clínico, tiene un 97% de homología con el GLP-1 nativo y una vida media más prolongada que, por ejemplo, lixisenatide o que exenatide, que inicialmente se tenía que aplicar 2 veces al día, lo cual permite que se pueda aplicar una vez al día. Tenemos también semaglutide, dulaglutide, que son dos análogos de GLP-1 que se pueden administrar una vez a la semana, a los cuales se les ha hecho pues unos cambios en su estructura molecular, adición de algunos ácidos grasos, o dulaglutide es la mezcla de 2 moléculas de GLP-1 asociadas a una inmunoglobulina G, y esto permite que tengan una liberación mucho más lenta y que se puedan administrar hasta una vez por semana en nuestros pacientes. Aquí vemos cómo el primer análogo de GLP-1 que tuvimos en el mercado fue el exenatide, se llamaba Vieta, se administraba 2 veces al día. Fue el primero que se aprobó. Posteriormente se aprobó liraglutide, que se puede administrar desde 0.6 hasta 1.8 miligramos y es para administración una vez en el día, que tiene pues aprobación para uso en todo el espectro de los pacientes con diabetes, y que también hoy en día es un medicamento que está aprobado para utilizar en obesidad, inclusive en pacientes que no tienen diabetes, pero en unas dosis diferentes a las que se utilizan para diabetes. Posteriormente, el exenatide se le hizo una modificación y una liberación en microesferas, lo que permitía que se pudiera también administrar una vez a la semana, y contamos pues con este análogo que es exenatide, o su nombre comercial Vidurion. También tenemos otro análogo de GLP-1 que es de administración semanal, que es el dulaglutide, que se administra una vez a la semana. Vienen presentaciones de 0,75 y 1.5 miligramos. Albiglutide no contamos en nuestro país con esta molécula, y semaglutide, que es también otro análogo de GLP-1 con una estructura similar a la de liraglutide, pero con una adición de otro ácido graso y otras modificaciones que permiten que su vida media sea más prolongada y que se pueda administrar una vez por semana. Y hoy en día también contamos con las coformulaciones a dosis fija de insulina basal con análogo de GLP-1, también disponibles en nuestro país, y estas son la combinación de insulina de degludec con liraglutide y de insulina glargina con lixisenatide. Una de las clasificaciones es clasificarlos como análogos de GLP-1 de acción corta o análogos de GLP-1 de acción larga. Y esto se ha comparado. Inicialmente se pensaba que de pronto podrían tener impactos diferentes, que los de acción corta impactaban un poco más la glicemia postprandial y que tenían un perfil específico de pacientes para los cuales sería interesante, sobre todo el paciente que tiene más excursiones postprandiales, y los de larga acción que impactaban un poco más la insulina basal o la glicemia en ayunas, pero realmente cuando se han hecho los análisis se ha demostrado que realmente la reducción de hemoglobina glicosilada es mucho mayor con los análogos de GLP-1 de larga acción versus los de corta acción, y cuando se han hecho los metaanálisis se ha comprobado que no solamente su efecto en reducir hemoglobina glicosilada, sino que su reducción de peso también es mayor con los análogos de larga acción. Y como les mencionaba, el segundo análogo de GLP-1 que salió al mercado fue liraglutide. Liraglutide pues es
98% su estructura similar al GLP-1 humano, con unos cambios de 2 aminoácidos y con la adición de un ácido graso que permite que tenga una unión más estrecha a la albúmina y que se pudiera administrar para ese momento una sola vez al día, ya que las opciones que teníamos era exenatide 2 veces al día. Liraglutide pues tiene un programa de estudios muy completo donde se compara con monoterapia, con terapia combinada con metformina, contra sulfonilurias, con tiazolidindionas e inclusive contra insulina. Cuando se compara contra sitagliptina, se ha demostrado que es, por ejemplo, aquí vemos muchísimo más eficaz tanto la dosis de 1.2 miligramos como la dosis de 1.8 en reducir hemoglobina glicosilada. Cuando se compara contra exenatide, también demostró ser más eficaz en reducir hemoglobina glicosilada. Y realmente su reducción de hemoglobina glicosilada se encuentra alrededor del 1 o 1.2%, dependiendo el tipo de paciente que se incluya en los estudios, con una reducción pues muy importante también en peso. Y vemos cómo en promedio pues tiene una reducción más o menos de unos 3 kilos comparado cuando se combina, por ejemplo, compara contra sulfonilurias con un aumento de peso con las sulfonilurias, o cuando se compara con insulina, como se los voy a mostrar más adelante, también un aumento de peso asociado al uso de insulina. Otro análogo del GLP-1 es el exenatide semanal. Este medicamento también tiene evidencia de ser más eficaz que, por ejemplo, el inhibidor de PP4, sitagliptina. Se ha comparado también con insulina, mostrando casi que ser igual que una insulina basal en reducir hemoglobina glicosilada, y siendo en el estudio de ellos, pues comparable con la reducción que tenía contra lixisenatide. Igual, una reducción promedio de hemoglobina glicosilada entre 1,3 o inclusive puede llegar a 1,9 en cierto subgrupo de pacientes con hemoglobinas glicosiladas más altas. Dulaglutide, como les mencioné, un análogo de GLP-1 de administración semanal, una molécula grande con una vida media más prolongada, que también tiene un programa de estudios muy completos, los estudios AWAR, donde se compara contra monoterapia, adicionado a sulfonilurias, en terapia combinada con metformina, comparado con tiazolidindionas, con sulfonilurias y comparado con insulina también, y con un efecto también un poco más modesto en peso, pero con una reducción de peso también significativa. Semaglutide es el último que tenemos en el mercado aprobado, que también lo tenemos en Colombia. Es un análogo de GLP-1 humano, que es una estructura muy similar a la del liraglutide, pero con otras sustituciones de aminoácidos y con otro ácido graso que hace y que permite que tenga una vida media mucho más prolongada y que se pueda administrar una sola vez a la semana. Los estudios de semaglutide son los estudios SUSTAIN, donde también se ha comparado casi que con todas las moléculas, tanto con los antidiabéticos orales como con otros análogos de GLP-1 en estudios cabeza a cabeza, con insulina y en pacientes que están en insulina basal y que no cumplen metas también se ha evaluado su eficacia, demostrando pues una reducción pues muy importante de la hemoglobina glicosilada. Vemos como en las columnas azul oscuro, reducciones de 1.6, 1.8, 1.8 también, y siendo más potente, al igual que dulaglutide, como se los voy a mostrar más adelante, inclusive que insulina basal en reducir hemoglobina glicosilada, con un efecto pues muy importante en la reducción de peso. Vemos que en la mayoría de los estudios pues es el análogo de GLP-1 que demuestra una mayor reducción de peso. Miren cómo son reducciones de 6 kilos, 4.5 kilos, y esta reducción pues es consistente en todo el programa de estudios clínicos. Cuando se comparan lo que les mencionaba, la eficacia en reducción de hemoglobina glicosilada de los análogos de corta acción versus los de larga acción, pues es claramente se ve que los de corta acción pues reducen mucho menos la hemoglobina glicosilada cuando se compara con los de larga acción, y también su efecto en glicemia en ayunas es menor, los de corta acción, y su eficacia en reducción de peso realmente también es menor cuando se compara con los de larga acción.
Y en los metaanálisis, pues se favorece a los análogos de GLP-1 de larga acción en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada, en cuanto a objetivo de glicemia en ayunas, en cuanto a reducción de peso corporal. Una de las combinaciones o de las comparaciones es compararlo con insulina. Ya les mencioné y sería muy largo mostrarles todos los estudios donde se compara contra inhibidores de DPP-4 o contra sulfonilurias o contra otros antidiabéticos. Realmente es el grupo de medicamentos que reduce con mayor potencia la hemoglobina glicosilada e inclusive lo hace o igual o algunos han demostrado una reducción un poco mayor que cuando se compara contra insulina basal. Demuestran entonces un control glicémico igual o inclusive mejor que insulina basal, pero con la ventaja de que no generan ganancia de peso o inclusive con reducción de peso versus ganancia de peso que todos sabemos que se presenta cuando iniciamos insulina, con el beneficio de no tener hipoglicemia y además de tener mejoría, por ejemplo, un poco en la tensión arterial sistólica y en los lípidos. Aquí podemos ver unos de los estudios donde se comparan estos análogos de GLP-1 contra insulina. Estos son pacientes con diabetes tipo 2 que venían en tratamiento con 2 antidiabéticos orales y que a pesar de esto su hemoglobina glicosilada estaba por fuera de metas. Se aleatorizaban a recibir las 2 dosis de semaglutide versus insulina glargina en un esquema de titulación pues treat to target para tratar de llevar la meta de la glicemia en ayunas. Y aquí podemos ver cuando vemos la reducción de hemoglobina glicosilada como tanto la dosis de semaglutide de 0,5 como la de 1 miligramo es más eficaz que insulina glargina en reducción de hemoglobina glicosilada en este tipo de pacientes. Al igual que el peso, y vemos cómo la reducción de peso es pues significativa y cuando vemos la diferencia versus la ganancia de peso que se puede tener con insulina basal, pues lleva a una diferencia neta en peso que es pues totalmente significativa y que muchas veces es un efecto deseable, porque como vimos, la mayoría de los pacientes con diabetes pueden tener sobrepeso o tener obesidad y esto puede empeorar todas sus comorbilidades y sus complicaciones a largo plazo. Dulaglutide, el otro análogo de GLP-1 de acción semanal, también tiene estudio comparando contra insulina basal y el mismo tipo de diseño, pacientes que ya vienen con antidiabéticos orales y que a pesar de esto no se han controlado con antidiabéticos orales, se aleatorizan a las 2 dosis de dulaglutide versus insulina basal y podemos ver cómo con la dosis de 0,75 se produce una reducción similar a la de insulina basal, pero con la dosis de 1.5 miligramos, dulaglutide demostró ser más eficaz, tanto estadísticamente como clínicamente significativo en este tipo de pacientes, con la ventaja también pues de generar una reducción del peso corporal con las 2 dosis versus un aumento con insulina glargina, que es lo esperable cuando empezamos insulina y pues llevando a una reducción neta de peso pues significativa. Liraglutide también se ha comparado con insulina basal y también demostró una reducción estadísticamente significativa mayor que insulina basal en este mismo tipo de pacientes. Exenatide demostró ser igual que insulina basal, por eso no traje la gráfica, pero en general o son igual de eficaces en reducir o inclusive 3 moléculas han demostrado ser mejores en reducir hemoglobina glicosilada, pero con el beneficio de que no producen aumento de peso o de que inclusive producen reducción de peso y un muy bajo riesgo de hipoglicemia cuando se comparan contra insulina basal. Por esto, como les voy a mencionar más adelante, hoy en día las guías inclusive recomiendan que en este tipo de pacientes pensemos antes de iniciar insulina basal en utilizar un inyectable como un análogo de GLP-1. Bueno, y uno se pregunta, existen múltiples opciones entonces de análogos de GLP-1. ¿Cómo se han evaluado estos análogos en los estudios cabeza a cabeza, comparando un GLP-1 con otro análogo de GLP-1? Y realmente, pues como les muestro acá, pues existen
varios estudios donde se han comparado análogos de GLP-1 en estudios cabeza a cabeza. Está, por ejemplo, el estudio LEAD-6, que es un estudio de liraglutide, donde se comparó la dosis de liraglutide de 1.8 miligramos con exenatide 10 microgramos 2 veces al día, y pues demostrando liraglutide ser mucho más eficaz en reducir hemoglobina glicosilada y también peso cuando se comparaba con exenatide. En el estudio Duration 1 se comparó también exenatide semanal contra exenatide 2 veces al día, demostrando ser más efectivo exenatide semanal. Y en el Duration 6 se comparó exenatide semanal contra liraglutide 1.8 miligramos, pues demostrando una reducción un poco mayor con liraglutide versus exenatide. Otros estudios son el SUSTAIN 3, por ejemplo, donde se compara semaglutide contra exenatide semanal, y vemos cómo con semaglutide pues la reducción de hemoglobina glicosilada pues es mucho mayor. El SUSTAIN 10, donde se compara semaglutide contra liraglutide a la dosis de 1.2 miligramos, también demostrando una reducción mayor de hemoglobina glicosilada con semaglutide. Y en el estudio SUSTAIN 7 se comparan las dos dosis de dulaglutide, tanto la de 0.75 como la de 1.5, con las dos dosis de semaglutide de 0.5 o de 1 miligramo, demostrando la dosis de 1 miligramo de semaglutide ser más eficaz que la dosis de 1.5 miligramos de dulaglutide en reducción de hemoglobina glicosilada. Y en cuanto al cambio en peso en general, todos producen una reducción de peso significativa, y es el grupo de antidiabéticos que más impacto tiene en peso, siendo los que más beneficio han demostrado en los estudios clínicos en reducción de peso liraglutide, y hoy en día semaglutide pues definitivamente es el que ha demostrado tener una mayor reducción de peso. Una opción es utilizarlo combinado con insulina basal. Ese paciente que ya viene con insulina basal, que muchas veces tiene también antidiabéticos orales, pero que no ha logrado la meta. Y esto es seguir intensificando. Recordemos que la inercia médica la tenemos que evitar y tenemos que tratar de llevar a nuestro paciente a metas. Y hoy en día contamos con muchas opciones para que nuestro paciente llegue a la meta. Y esto se ha evaluado también en múltiples estudios donde se ha comparado seguir con insulina basal, titulando la insulina basal, o seguir con insulina basal y adicionar un análogo de GLP-1. Inclusive hay algunos estudios donde se ha comparado utilizar insulina basal más análogo de GLP-1 y comparar esto contra un esquema basal plus o basal bolo de una forma escalonada. Y lo que hemos visto es que cuando se compara contra placebo, es decir, yo tengo ese paciente que tiene insulina basal y que está con antidiabéticos orales, que no está en metas, y sigo aumentando la insulina. Ya hemos visto que esto nos lleva a mayor aumento de peso, a mayor riesgo de hipoglicemia, y probablemente no vamos a obtener, si nuestro paciente no ha llegado a metas con insulina basal en 6 meses, la posibilidad de que llegue a metas después es mínima. Cuando se compara a este tipo de pacientes, adicionar un análogo de GLP-1, pues todos los estudios y este metaanálisis muestra resultados a favor, tanto de adicionar los de acción corta como los de acción larga en pacientes que están con insulina basal versus placebo, es decir, seguir titulando la insulina basal. También con un beneficio en peso corporal. Si nosotros seguimos aumentando la insulina o si dejamos a ese paciente no controlado, también tenemos una ganancia de peso. Al adicionar un análogo de GLP-1, reducimos hemoglobina glicosilada y podemos, en un paciente que ya está con insulina basal, lograr una pérdida de peso que puede ser en muchos casos significativa y deseable. La otra opción es que ya ese paciente que está con insulina basal lo montemos en un esquema basal bolo. Y realmente hoy en día esto se ha investigado y se ha encontrado que se puede lograr una reducción similar de hemoglobina glicosilada versus un esquema basal bolo, pero con la diferencia de no tener ganancia de peso o inclusive poder tener una reducción de peso leve con el análogo de GLP-1, tener menos hipoglicemia, tener menos glucometrías, y cuando se usa, por ejemplo, en combinaciones con dosis fija, como les mostraba la combinación de insulina de Gludec y liraglutide o de insulina glargina y lixisenatide, tener un paciente con una sola inyección al día, una sola glucometría al día para titular
y versus 4 inyecciones, que sabemos que es la práctica, la buena práctica cuando tenemos un paciente que está con un esquema basal bolo. Un aspecto muy importante que todos los medicamentos hoy en día antidiabéticos tienen que demostrar es su seguridad cardiovascular. Sabemos que desde 2008 la FDA le exigió a todas las nuevas terapias para la diabetes demostrar su seguridad cardiovascular. Es por esto que hoy en día tenemos mucha información acerca de la seguridad cardiovascular de todos los antidiabéticos, y todos los análogos de GLP-1 también tienen estudios de seguridad cardiovascular. Por ejemplo, lixisenatide tiene el estudio ELIXA, que demostró ser seguro, pero no mostró tener un beneficio adicional en el riesgo cardiovascular. El estudio LEADER con liraglutide, que eran 9.300 pacientes, donde se evaluó la dosis de 1.8 miligramos versus placebo en pacientes casi todos con enfermedad cardiovascular establecida, y donde se encontró seguridad y además un beneficio cardiovascular en estos pacientes de alto riesgo. El estudio de SUSTAIN 6 con semaglutide, que también demostró beneficio cardiovascular. Ahorita se los voy a mostrar. El EXCEL de exenatide, el estudio REWIND con dulaglutide, que incluyó casi 10.000 pacientes diabéticos tipo 2, todos con o factores de riesgo, un 65% o un 35% ya con enfermedad cardiovascular establecida, y el estudio PIONEER, que es con semaglutide oral, que pues en este momento no lo tenemos disponible en nuestro país. Y veamos entonces los resultados del estudio LEADER. La mayoría de estos estudios de seguridad cardiovascular, su desenlace primario es el MACE compuesto, un desenlace compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Aquí vemos cómo con liraglutide 1.8 miligramos se produjo una reducción significativa del MACE del 13%. Además, con una reducción también significativa del 22% de la muerte cardiovascular en este tipo de pacientes. El estudio REWIND evaluó la seguridad cardiovascular de dulaglutide comparado contra placebo. Como les mencioné, este estudio fue más un número más grande de pacientes y una población un poco de prevención primaria, donde había un 65% de pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida y que tenían factores de riesgo cardiovascular. Y vemos cómo con dulaglutide también se logró una reducción del MACE del 12% con un intervalo de confianza que no atraviesa el 1, sin una diferencia ya cuando se miran los desenlaces individuales del MACE. Y el estudio SUSTAIN 6, que fue el que evaluó semaglutide en pacientes de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, y demostró una reducción significativa de un 26% del MACE compuesto, con una reducción sobre todo importante del riesgo de stroke no fatal, que fue bastante significativo. Y cuando se analiza, pues la tendencia que tienen todos los estudios y este metaanálisis, se ve como realmente hay una tendencia a una protección cardiovascular de este grupo de medicamentos. Vemos los resultados del LEADER, del SUSTAIN, del REWIND, y una tendencia en el estudio EXCEL, aunque el intervalo de confianza atravesó el 1, hacia un beneficio cardiovascular. Cuando se miran los desenlaces en forma individual, vemos como también hay una tendencia a favor de este tipo de moléculas en cada uno de los desenlaces individuales de riesgo cardiovascular. Y se plantean pues muchas hipótesis de cuáles son los mecanismos por los cuales estos medicamentos han generado estos beneficios cardiovasculares en los estudios clínicos. A nivel cardíaco, pues se sabe que estos medicamentos mejoran la eficiencia, la utilización de la glucosa por parte de las células miocárdicas, aumentan un poco la frecuencia cardíaca, pero esto finalmente no ha tenido un impacto, por ejemplo, en aumentar el riesgo de falla cardíaca, y esto se ha visto en los metaanálisis, una mejoría de la función ventricular izquierda y de la sobrevida de los miocitos. Su reducción importante de hemoglobina glicosilada en los estudios, tanto en el SUSTAIN como en el LEADER, como en el REWIND, se ve como la reducción de hemoglobina glicosilada es importante, y vimos cómo en todos los programas de todos los medicamentos son los medicamentos más potentes para reducir hemoglobina glicosilada, con su importante efecto en peso, siendo también el grupo de medicamentos que más impacto tiene en reducción de peso.
llevando a reducción de estrés oxidativo, llevando a reducción de inflamación. Y a nivel de los vasos sanguíneos, mejoría o aumento de la vasodilatación, del flujo sanguíneo, de la estabilidad plaquetaria, reducción leve de cifras tensionales, pero que también se pueden traducir en un beneficio a nivel de arteriosclerosis y a nivel cardiovascular, de función endotelial, y al final, pues mejoría de la arteriosclerosis en general. Uno de las limitantes que a veces pueden tener estos medicamentos es la persistencia, es que los pacientes, y sobre todo esto se ha visto más en los estudios de vida real, más que en los estudios aleatorizados controlados, pero sabemos que cada vez más los estudios de vida real cobran importancia porque es donde evaluamos cómo se comportan los medicamentos en los pacientes que vemos todos los días en nuestros consultorios o en sus consultorios. Y en este estudio se comparó la persistencia en diferentes análogos dulaglutide, exenatide y liraglutide, y se vio cómo la persistencia de dulaglutide era mayor versus liraglutide o versus exenatide. Este estudio publicado recientemente, donde ya se incluyó resultados de semaglutide semanal y se comparó contra dulaglutide, contra liraglutide y exenatide, y vemos cómo la persistencia con semaglutide fue mayor, entre un 74 a un 67%, cuando se comparó contra dulaglutide, liraglutide o semaglutide. ¿Qué nos recomiendan entonces las guías en este momento y en qué sitio las están ubicando para que la usemos como terapia en nuestros pacientes? Sabemos que las guías desde hace algunos años vienen cambiando, que ya el enfoque glucocéntrico, donde el objetivo era lograr una hemoglobina glicosilada y seguir, si la hemoglobina no estaba en metas, adicionar un segundo, un tercer medicamento y hacer un abordaje escalonado. La guía nos plantea que lo primero que tenemos que establecer es el riesgo cardiovascular, la presencia de falla cardíaca, de enfermedad renal o de enfermedad cardiovascular establecida o el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y si nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, tiene ya enfermedad cardiovascular establecida, la guía los pone de primera línea, como el paciente debería tener dentro de su esquema de tratamiento o un análogo de GLP-1 de los que han demostrado beneficio cardiovascular o un inhibidor de SGLT2 de los que han demostrado beneficio cardiovascular. Entonces vemos cómo ya no es la última escala en el tratamiento, sino que si el paciente tiene ya factores de riesgo elevados o enfermedad cardiovascular establecida, perfectamente debería tener alguno de los medicamentos que ha demostrado tener un beneficio adicional cardiovascular. Y siempre cuando vamos a intensificar, recordemos que la mayoría de los pacientes no se controlan con un antidiabético y muchísimo menos a veces ni siquiera con 2 antidiabéticos y ni siquiera con insulina basal. Cuando se ven los resultados de los estudios de calidad del cuidado de la diabetes, se ve como apenas el 20% de los pacientes que están con insulina logran una meta de hemoglobina glicosilada. Y la guía lo que está planteando hoy en día es que pensemos en un análogo de GLP-1 en la mayoría de los pacientes antes de pensar en insulina. Y esto por todos los estudios que les mostré, donde se veía que un análogo de GLP-1 puede ser igual o mejor que insulina basal, con las ventajas adicionales de reducción de peso, menos riesgo de hipoglicemia, comparado contra el uso de insulina. Obviamente, individualizando a nuestros pacientes y teniendo en cuenta un enfoque que está hoy en día cobrando cada vez más importancia y es el fenotipo de nuestro paciente, descartando que no vaya a ser un diabético tipo 1 que se nos está pasando, un diabético tipo LADA, una diabetes monogénica, o un fenotipo de los que sabemos que lo que tienen es más falla de célula beta, disminución de insulina. Si este paciente que está con insulina basal o que ya está con un análogo de GLP-1 no logra la meta, podemos pensar entonces en después del análogo de GLP-1 poner una insulina basal. O si es como nuestros pacientes, que muchos ya van a venir con insulina y no están metas con insulina y antidiabéticos, podemos pensar en hacer una adición de un análogo de GLP-1 que puede ser semanal o inclusive pensar en una coformulación combinado con insulina en dosis fija para poder lograr la meta, ya que esto ha demostrado que puede ser igual de efectivo que un esquema basal bolo, pero con menos hipoglicemia, con menos ganancia de peso y con una mayor facilidad y simplificación del tratamiento para nuestros pacientes, lo que sabemos que es muy importante lograr la adherencia.
Entonces, realmente son un grupo de medicamentos que están actuando en muchos niveles, no solamente reducen los niveles de glucosa, no, tienen un efecto en reducción del apetito, en disminución del vaciamiento gástrico, reducción del glucagón, mejoría de las cifras tensionales, mejoría de la función cardíaca, reducción de inflamación, con todos los beneficios cardiovasculares que se han demostrado y con otros beneficios por los cuales inclusive se está investigando en patologías neurológicas, en Alzheimer, en Parkinson. Hay estudios, por ejemplo, del liraglutide, que aunque son pequeños, han demostrado beneficios en hígado graso. Algunos de estos medicamentos ya tienen aprobación y ya se han evaluado en el paciente con obesidad, inclusive sin que tenga diabetes. Y por eso los mensajes entonces para llevar a casa serían que los análogos de GLP-1 son una opción terapéutica potente, la más potente para reducir hemoglobina glicosilada. Son seguros para el control de la diabetes y esto lo han demostrado en todos sus estudios cardiovasculares, demostrando que no aumentan el riesgo de neoplasias, no aumentan el riesgo de cáncer de páncreas y realmente el único efecto adverso que sí se ha visto más frecuente es el aumento de cálculos en la vesícula, pero no el aumento de colecistitis. Su mayor efecto secundario realmente es los síntomas gastrointestinales, que esos los podemos ir evitando si hacemos una titulación escalonada y lenta y si también a veces le damos recomendaciones como tipo de alimentación, no consumir tanta grasa a nuestros pacientes. Cubre casi todos los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes y es en lo que nos estamos enfocando hoy en día en el tratamiento, en ir más allá del control, además con beneficio cardiovascular y también algunos con beneficio renal establecido y con una ventaja inmensa que es generar reducción de peso, que es muy importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2, con bajo riesgo de hipoglicemia, que también es muy importante poder lograr esa meta de hemoglobina glicosilada, pero de una manera adecuada, sin que el paciente se nos suba de peso y sin que tenga hipoglicemia, y con probables beneficios en otras patologías como les mencioné. Muchísimas gracias.